El bruxismo es el apretamiento dental que hace el paciente de forma inconsciente. Este puede ser como de forma de rechinar los dientes o solamente el hecho de apretar. Se puede presentar en el día o igual en la noche. Dolor maxilar, como un cansancio, dolor articular también de la articulación temporomandibular, vértigo porque hay una inflamación de tejidos y se afecta el conducto auditivo externo, igual dolor dental, dolor de cabeza, cervicales, cansancio. Y desgaste también, se presenta un desgaste del esmalte dental, sensibilidad como consecuencia. ¿Okay? El más grave, hay un desplazamiento del disco articular, ya sea hacia adelante, y el dolor es intenso en la parte donde se llega a tocar el cóndilo. En la parte retrodiscal hay un dolor porque es una área inervada. Limita la apertura del paciente, la apertura de la boca está limitada. Esto hace que el paciente coma de una forma pues con dolor. También hay otro síntoma que es dolor de cabeza constante, lo llega a confundir con la migraña. Unas guardas desprogramadoras donde te va a ir retirando el hábito poco a poco porque el paciente lo hace de forma inconsciente. Entonces, estas guardas no te va a quitar, te va a quitar la sintomatología casi inmediatamente. A las 24 horas, 72 horas se empieza a ver el cambio, pero el reflejo del bruxismo es un hábito inconsciente. Entonces, esto se va a dilatar unos 3 meses de tratamiento, pero se va a ir disminuyendo con el tiempo. Al utilizar esta guarda desprogramadora, tenemos que ver características y la intensidad del bruxismo también hay que valorarlo. Está aunado con estrés y actualmente pues todo el mundo padecemos de estrés, el solo hecho de hasta manejar. Ahí se ha presentado en niños también. No hay una causa fundamental que sea el motivo detonante, pero el que se ha dado muy presente es por estrés, de forma inconsciente. ¿Sí? Hay relación del estrés con el bruxismo, se intensifica en los episodios donde el paciente mayormente presenta estrés, se intensifican los dolores de cabeza, limitaciones bucales al abrir la boca y dolor de cervical. Pues el paciente debe ser tratado inmediatamente que empieza a presentar los dolores, cansancio mandibular, a la hora de despertarse, siempre es como un círculo que se va intensificando en las mañanas, se despierta con dolor y en la tarde desaparece, y nuevamente al otro día llega a presentarse. Eso es cuando se presenta de forma nocturna. El diurno, en todo momento, el paciente de forma inconsciente igual hace un apretamiento mandibular y presenta dolor. Se ha dado cuenta el paciente en algunas ocasiones, en otras ocasiones, pues hasta que se analiza o viene a una consulta se empieza a percibir que el bruxismo intensifica los dolores de cabeza.